El intento de asesinato del presidente Trump en estos días, en medio de la cena de gala para los reporteros acreditados ante la Casa Blanca, pone nuevamente sobre la mesa un gran número de temas y temas que hay que decirlo, no son nuevos. ¿Qué pasa con el servicio secreto? ¿Quiénes son estos lobos solitarios? ¿Qué pasa con el porte de armas? Para entender mejor estos temas me acompaña hoy, y ya es un invitado frecuente, Javier Garay, quien hoy es consultor y docente en la ciudad de Washington. Javier, nuevamente bienvenido para Entender el Mundo. Hola María Teresa, muchas gracias por la invitación. Javier, empecemos por 3 atentados en menos de 2 años. Y tal vez el que más recordamos todos, y eso lo hemos discutido numerosas ocasiones con muchas personas, es ese en Pensilvania en medio del rally, cuando le disparan al presidente Trump y lo hieren en la oreja. Y él sale después a decir que se salvó por la gracia de Dios y que por eso es presidente. Pero puso sobre la mesa en ese momento el presidente, en sus críticas al gobierno de Biden, la falta de acción del servicio secreto. Entonces empecemos por ahí, porque después salió todo un reporte en octubre de ese año diciendo el servicio secreto está muy burocratizado, está muy enquilosado, diríamos nosotros. No es ese sistema de élite ágil, de respuesta ágil, sino es otra cosa y estos atentados van a seguirse dando mientras ellos no hagan algo. ¿Tú cómo ves eso del servicio secreto, su existencia, los atentados? ¿Cuál es tu primera impresión frente al tema? Bueno, sí, lo que uno puede ver es unas deficiencias muy grandes en términos de la capacidad de protección, de detección y de anticipación de este tipo de hechos, ¿no? Y eso pues lo que puede estar reflejando es, como algunos analistas han señalado, problemas, por ejemplo, incluso de financiación, de selección. Y yo creo que ahí detrás también hay un tema detrás, Teresita, que es bien interesante y es el de la incapacidad que tienen de cierta manera en algunos momentos de responder ante los hechos imprevisibles y que eso los lleva de cierta manera a, si uno pudiera decirlo de manera incluso coloquial, a relajarse frente a las reglas y frente a los protocolos, que fue lo que pasó precisamente el sábado pasado, según lo que se ha contado y las personas que estaban presentes. Y además es un servicio que es interesante, Javier, que a ti que te gusta la economía y te gustan esos temas, que Sí. parecería que cada vez más le ha metido la ficha, pues es parte de su oficio, lo que es, por ejemplo, los billetes falsos, todos esos temas los maneja el servicio secreto. Cuando un billete de 100 Uh -huh. dólares es falso, va al servicio secreto. Es decir, estamos viendo una organización que a lo mejor le está metiendo más la ficha, como decía, a esos temas que hoy en día son más temas tecnológicos, otro tipo de crimen, y no necesariamente a la protección de las personas que debería estar protegiendo, no sé. Pues sí, de pronto también es un tema de la incapacidad y pues que es un tema relevante en todos los casos, pero definitivamente en las burocracias respecto de los recursos escasos y a qué se le puede poner atención. Entonces hay claramente una priorización de hechos, una priorización de elementos o de temas que pueden ser preocupantes, se les pone mucha atención y por lo tanto se descuidan otros. Eso puede también estar pasando. Bueno, volvamos a los presidentes y los atentados. No es la primera vez que un presidente en ejercicio del poder sufre un atentado. Es más, son 4 los muertos durante el ejercicio del poder por estos tiroteos, estas personas que van y lo matan en el poder de presidentes americanos. Tal vez los dos más famosos está obviamente Kennedy, que todos hemos visto películas, libros, todo lo que queramos sobre qué pasa con el presidente Kennedy y quién lo mató. ¿Qué había detrás de eso? Que si eran los cubanos, que si el FBI, toda una lógica. Está Lincoln, que fue asesinado por un sureño que se sentía traicionado por la liberación de los esclavos. El presidente en 1881, ese me encanta, Javier, ese lo mataron porque la persona que lo mató quería un consulado en Europa y no se lo dieron. Y temas de venganza como en 1901. Estos atentados, ¿qué buscan estas personas cuando tratan de matar a un presidente en Estados Unidos?
Pues fíjate que cada uno de los casos es diferente, el contexto es diferente, definitivamente el caso de Lincoln tal vez es un poco cercano, y voy a aclarar esto ahorita, un poco cercano a lo que estamos viendo en la actualidad, porque en ese momento la animosidad, la radicalización, como tú mencionabas, finalizando la guerra civil, etcétera, pues había claramente muchos resentimientos y un poco de reconciliación. ¿Y por qué estoy diciendo que puede ser tal vez el más cercano para entender el contexto actual? Pues porque lo que estamos viendo, yo no creo que en Estados Unidos haya un problema real de polarización, pero sí hay un problema de radicalización. Y eso es lo que estamos viendo en particular con este presidente, porque definitivamente lo que hace es generar digamos, una serie de animosidades y de pasiones que pues en algunos casos se ven reflejados en esto, que además es un tema también sociológico específicamente de esta sociedad y pues que como tú mencionas históricamente se ha visto reflejado también en la figura presidencial y en el poder político. Que es bien interesante. Entonces, a ver, corrígeme acá. ¿Estamos hablando de lobos solitarios o estamos hablando de personas que buscan un reconocimiento por alguna acción, que buscan reivindicar? Tú decías que no hay polarización, pero este señor, eso sí es un oxímoron. Yo creo que acá hay que explicar la palabra oxímoron, que a mí me encanta. Es una palabra que junta dos términos que se oponen enormemente entre ellos. Y acá estamos hablando de que él se autodenominó un tirador benévolo. Sí, sí. Para mí eso es una contradicción en términos sí o sí. ¿Qué buscan? ¿Buscan ser el que repara un gran daño en este momento? ¿Qué daño? Estamos hablando del daño económico, de la inflación. Tú estás allá y ves la inflación de primera mano. Sí. ¿O estamos hablando de un lobo solitario que quería notoriedad, como pudo haber sido el tema de Kirk el año pasado? Porque hay radicalización de lado y lado. Uh-huh. Quería solamente aclarar una cosa, María Teresa. No es que yo esté diciendo que no haya polarización, claramente hay polarización en los Estados Unidos, sino que la causa de estos fenómenos que estamos viendo no necesariamente es la polarización, sino la radicalización. Es a eso lo que hacía referencia. Y ahora sobre tu pregunta en particular. Yo sí creo que estas personas claramente buscan una notoriedad, pero definitivamente estamos hablando de personas que se radicalizan hasta un punto que consideran y creen que las causas que están defendiendo los justifican y los llevan, les generan una justificación en términos del uso de la violencia, que es precisamente por eso el oxímoron que tú mencionas y que tú identificas en esta persona, porque se considera que en últimas es a través del uso de la violencia como, por ejemplo, logra la paz o logra la justicia, etcétera. ¿No? Y eso es resultado de ese proceso de radicalización que los lleva así. Yo creo que la notoriedad es importante para ellos, pero sobre todo es lo que para ellos conciben como una causa última y una causa que casi que existencial. Bueno, y aquí te voy a hacer una pregunta como si estuviéramos sentados en uno de esos salones de clase en la universidad. Y es, profe, ¿me puede explicar la diferencia entre radicalización y polarización antes de que sigamos con el tema? Ah, perfecto. Bueno, listo. No, la polarización, digamos, la forma como se puede entender, la polarización es cuando se encuentran dos visiones que son casi que irreconciliables, en este caso desde el punto de vista político, ¿no? Y lo que hacen las personas es refugiarse en una de esas dos posiciones. Cuando hablamos de radicalización es cuando estas posiciones no solamente son irreconciliables, sino que se convierten casi que en enemigos existenciales, que es lo que estamos viendo no solamente en el caso de los Estados Unidos, sino en las dinámicas políticas en muchos otros países, en los que ya las personas no solamente tienen una visión política puntual, sino que consideran que si la otra posición política llega al poder es una amenaza casi que existencial para ellos. Ahí es cuando yo hablo de radicalización. Perfecto. Entonces ahora sí, esta persona, decíamos, busca algo de notoriedad, se llaman lobos solitarios porque actúan solos, ellos tendrán sus motivos, explicarán, tienen todos estos manifiestos como el que encontraron el sábado al lado de él. Pero acá entonces viene la facilidad con la que yo me convierto en un lobo solitario radicalizado, como dices tú, Javier, y la facilidad con la que yo voy al almacén en la esquina y compro un arma, según el estado en donde yo viva. Estoy exagerando un poco, pero hay estados donde Sí. realmente es ir al almacén de la esquina y comprar un arma y decir, por ejemplo, es que yo voy a cazar este fin de semana y necesito tener un arma. Y los fines del arma son Uh-huh. otros. Entonces, y eso es algo, por eso decía al principio, que muchos de los temas de estos atentados no son nuevos. Ha habido críticas antes al servicio secreto, hemos visto estos lobos radicalizados, solitarios,
antes. El tema de las armas se está volviendo cada vez más recurrente con el tema de los tiroteos y los atentados. Es un tema constitucional, pero también es un tema, yo creo que de qué llevo yo en mi corazón siendo americano, el derecho a mi defensa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues tú lo acabas de mencionar, digamos, aquí hay una cuestión también cultural, una cuestión social, pero también una cuestión institucional, es que está la segunda enmienda, ¿no? Que defiende, digamos, el derecho al porte de armas, que como tú mencionas, sí, es una cuestión muy controversial y controvertida aún hoy, pero que yo sí creo que falta un poco más de cuestionamiento y de debate sobre ello. Por ejemplo, el tirador, el del sábado de California, en donde es uno de los estados donde más restricciones precisamente a esa segunda enmienda hay, es decir, no estamos hablando necesariamente de un estado donde haya esa libertad total y absoluta de porte y de compra de armas. Entonces yo creo que este es un tema que merece la pena ver los datos de manera tranquila, mirar y reconocer que a pesar de que existe la segunda enmienda, hay algunas restricciones dependiendo de los estados, como tú mencionabas. En el ámbito local es diferente la posibilidad de adquirir estas armas, pero yo creo que también hay que mirar otros elementos, como decía antes, por ejemplo, explorar el tema de la radicalización, explorar estos problemas sociológicos y también otras cuestiones contextuales que justifican en muchos casos, que yo creo que es lo más importante ahorita con todos esos eh, discursos en los que se considera y casi que se sataniza a ciertas personas y ciertas posiciones políticas, eso de cierta manera también justifica entonces el uso de la violencia para aquellos que se consideran el mal o la encarnación del mal absoluto en términos políticos. Entonces yo creo que hay otros elementos, además claramente pues de mirar los datos y mirar qué es lo que está pasando con el tema de armas y la segunda enmienda. Yo creo que ahí ya que terminas hablando de la segunda enmienda, ese es un tema que a mí me parece fascinante y yo creo que es dentro de los temas que a ti también te deben gustar y es ese Sí, sí. derecho que, bueno, la Constitución Americana 1787, pero no la aprueban hasta que se aprueben las 10 enmiendas, llamo yo del Bill of Rights, nació con 10 Sí. enmiendas que defienden los derechos del ciudadano, los derechos del Estado, en algunos casos por encima del derecho federal, del derecho que les da el país. Y uno de esos derechos es, más allá de la libertad de expresión y eso que es la enmienda número 1, es la libertad del porte de armas amparada en la idea de que, perfecto, yo creo que va a haber una policía que puede protegernos, una milicia se llamaba en ese momento, pero a mí nadie me puede quitar el derecho a yo defender mi vida si siento que ella está en peligro. No tengo que Uh -huh. entregarle ese derecho a nadie, lo tengo que mantener y por eso ha sido, no sé tú cómo lo es, tan difícil las veces que se ha tratado de limitar este derecho por constitución en el Congreso que se llegue a un acuerdo y por eso la facilidad de las armas. No sé tú esa partecita filosófica, ¿cómo la ves? Sí, efectivamente, hay varias justificaciones, pero sí definitivamente están muy entronizadas en, uno podría decir, esa idea de lo que es ser estadounidense y del origen de los Estados Unidos y la evolución histórica. Efectivamente, digamos, uno podría identificar allí casi que dos líneas de justificación de la segunda enmienda. Por un lado están las limitaciones del papel del Estado para proteger y para garantizar la seguridad de las personas. Entonces, efectivamente, lo que se dice es, bueno, usted puede tener un Estado muy poderoso con una gran capacidad de seguridad, pero siempre va a haber un espacio en el que usted puede ser víctima del crimen y para eso entonces se habla de la justificación también del porte y la tenencia de armas. Pero por el otro lado, también hay una justificación filosófica que va más allá, más lo que uno podría decir el corazón del origen de lo que es Estados Unidos y no hay que olvidar que las personas también que fundaron los Estados Unidos tenían una visión extrema sobre, por ejemplo, la desconfianza frente al poder en sus mismos orígenes, en la forma como interactuaban entre estos diferentes grupos y eso lleva entonces a que hay una justificación y es que el que los ciudadanos tengan armas también es una forma de limitar la capacidad, por ejemplo, de los estados de tener excesos o de cometer abusos en contra de los ciudadanos. Entonces ahí hay muchos elementos, como tú mencionas, filosóficos y que están en el fondo de lo que es también la idea, por lo menos, o el mito fundacional de lo que es Estados Unidos. Un tema que nos atrae, qué pasa con estos atentados, se vuelve algo que realmente captura nuestra imaginación y nuestra atención por tiempos, pero detrás del cual hay una búsqueda de un equilibrio cada vez más, Javier, entre lo personal, lo individual y lo público. Y con ese tema podríamos quedarnos acá horas debatiendo y hablando, pero por ahora, Javier, muchas gracias por acompañarnos de nuevo a entender lo que está pasando en este mundo.
No, muchas gracias, Teresita, por la invitación y aquí, mejor dicho, siempre, siempre dispuesto. Muchas gracias.